Este jueves 14 de diciembre se estrena La Sociedad de la Nieve en los cines uruguayos y después va a llegar a Netflix el 4 de enero esta película que va a dar que hablar. Así que invitamos a uno de los rubros técnicos uruguayos que participó de esta mega producción, a Pedro Luque, el director de fotografía. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y felicitaciones por la película que ya vamos a estar hablando. Gracias. Madre mía, te ponen todo un estado. Sí, es intensa, ¿no? Sí. Es intensa. Pero intensísima, aunque la veas en tu casa, te pasa de todo con esta película. Yo recomiendo verla en la pantalla grande siempre. Sí. Pero también me pasa que es intensa, pero no retuerce el cuchillo, ¿viste? No es una de esas... Es una película dura, a Bayona le gustan estas historias, pero... De eso estábamos hablando recién, viene de como del monstruo viene a ver y las claro. historias que te tienen. Y yo creo que esta... Dentro de todo, la dureza de la historia, que es lo que es, tiene algo como, bueno, viste, hay como una luz, hay una... Sin duda, sin duda. ¿Y cómo fue participar para vos? Tengo varias cosas técnicas para preguntarte, pero participar en una producción de esta magnitud, que tiene una historia uruguaya que a vos te era familiar, pero a la vez tiene unos niveles de producción europeos. Claro. Sí, sobre todo, a nivel del tamaño de la historia o del presupuesto, no era... Era la película más cara que hacía, pero no estaba tanto más cara que otras de repente. Lo que sí era muy complicada, así, de pique, de planificar, ¿viste? Porque tiene muchas complejidades técnicas jorobadas, ¿viste? De la cantidad de gente, de la nieve, del coso. Entonces a ese nivel era muy complicada. Sí también, o sea, la responsabilidad de la historia, ¿no? De honrar esta historia con honestidad y con amor. Eso, tenías un vínculo sí, con la historia. Como creo que todos los uruguayos que conocemos muy bien la historia y que de alguna manera arman nuestra mitología un poco, yo la conocía muy bien. No había leído La Sociedad de la Nieve, el libro. De Pablo Biercien, que es uno de los productores de esta película. Claro, y que fue uno de los escritores también, porque la adaptación es fuerte, claro. ¿No? Pasa de un libro que son entrevistas a los supervivientes, a todos, es la primera vez que se juntan todos a partir del documental de Arijón. Y ese libro, que son entrevistas y que son bastante personales, viste, que tienen historias que son difíciles de poner en físico, ¿no? Porque son como sensaciones, sentimientos. Se hizo un guión que además tenía que tener todos los hitos de la historia, ¿no? Todas las cosas que pasaron. Claro. Súper difícil yo cuando le estaba mirando decía, ¿cómo hizo para...? Me parece que es un mérito del guión, porque fueron más de 72 días, resumir eso en las 2 horas y algo que dura y lo logra. Sí, y dejamos algunas cosas afuera, ¿no? Filmamos muchas cosas porque en este esquema que Bayona planteó, a mí cuando vino él, para mí era un sueño, ¿no? Trabajar con este tipo. Juan Antonio Bayona. Que yo lo admiraba ya de antes, me pareció un director con mucha personalidad y que había logrado hacer estas películas grandes, ¿viste? Sí, Un monstruo viene a verme, Imposible, la película del tsunami en hizo Indonesia. Jurassic World. Jurassic World también. Que no es su película más característica, pero es un monstruo de grande que también hay que saber dominar, ¿no? Y había hecho la serie del Señor de los Anillos de Amazon, son los 2 primeros episodios. Entonces para mí eso era como, bueno, una tormenta perfecta en el sentido de que era una historia que a mí me interesaba mucho, de la cual quería ser parte, ¿no? Esa más cosa como egocéntrica de decir, bueno, yo necesito ser parte. Si tengo la posibilidad de ser parte de esta historia, quiero, ¿viste? Encargarme yo de que sea lo más, no sé, lo mejor posible. Es muy difícil de decir lo mejor, bueno, no sabés bien qué es lo mejor, pero bueno, lo mejor posible, eso, la honestidad, honrarla, el amor, ¿no? ¿Puede ser que vos recordaste en el proceso que tenías el libro de Viven y que de adolescente andabas con el libro, pero no lo recordabas? No, es que me hizo acordar un amigo mío, Matías Paparamborda. Sí. Matías me hizo en un momento, que nosotros somos del complejo Boulevard Artigas. Claro. Éramos muy amigos cuando éramos chicos. Y después nos encontramos de grandes. Y yo cuando me pasó esto, estábamos trabajando en otra cosa. Y yo dudaba de hacer la película, no sé ni por qué dudaba, pero dudaba de hacer la película porque venía de trabajar mucho, veníamos de la pandemia. Yo tengo una familia, ¿viste? Claro. Y me tenía que ir mucho tiempo, yo sabía que iba a ser complicada. Y en un momento me dice Matías, pero vos andabas con ese libro para todos lados cuando tenías 11 años. Y el otro día fuimos a ver la película y
y la llevé a mi hija de 11 años, a Juana, y no sabía si llevarla porque es muy chica, ¿viste? Sí, es fuerte. Y mi hermana me dijo, pero nosotros cuando vimos Viven teníamos 11 años. Claro. Sí, pero hay una diferencia con Viven, ¿no? Sí, El otro día sí, en ¿no? esta conferencia que hubo en la CAU decían que Pablo Bierce había querido hacer una versión en el libro más cercana, con más cercanía uruguaya. Claro. Y después el director decía que lo uruguayo es algo más calmo y más como calma y cercanía, me pareció interesante. Sí. Y hay algo muy realista en esto. Claro, no sé si no es la película más realista que sea, la producción más realista que se ha hecho sobre la historia de los Andes. Yo creo que ahora no hay espacio para hacer hablar en inglés unos personajes que son uruguayos. Ya a partir de ahí. Y a partir de ahí surge todo el resto. Es realista al centímetro esta película, literal, de que el avión está hecho al centímetro. Bueno, no conseguimos un avión, tuvimos que armarlo. Terminamos armando como 5 fuselajes. Pero, y ahí, a partir de ahí, es como que todo va un poco atado. Los sentimientos son más fuertes en esta película. Hay menos Hollywood, ¿viste? Menos Ethan Hawke haciendo de Nando. Me jorobaba un amigo, decía, Servino, Sir. Claro, eso por suerte no está, ¿viste? Claro. Entonces, y también hay una cosa más realista en la manera de hablar de la alimentación y de los otros cuerpos. Sí. Una y cosa de honrar a los que no volvieron. Sí. ¿no? Y cómo ellos hicieron que los que volvieron pudieran volver, ¿no? Cómo, más allá de la entrega física, literal, de la fuerza que le dio, de cómo se comportaron en la montaña. Es bastante conciliadora en ese sentido, ¿no? Deja un poco de paz para los que volvieron y para los que no. En ese sentido me parece una decisión muy buena que el protagonista sea Numa Turcat, digamos. Claro. Que no voy a decir nada porque capaz que hay gente que está viendo que no sabe quiénes volvieron y quiénes no. Pero me parece una... Pero el protagonista no es uno de los clásicos, Claro, digamos. no es Parrado, Canessa ni Carlitos Páez, que son los 3 que más conocemos. Claro. Exacto. Hablemos de rubros, de cuestiones técnicas. Quiero saber cómo fue filmar, hacer la dirección de fotografía en la nieve, en distintas partes, porque se filmó en Uruguay, en Chile, en Argentina y en España. Pero ¿cómo es filmar la nieve tanto blanco? Mira, era mi 4ª película en la nieve, aunque parezca mentira. Ajá. Para un pibe La Blanqueada. La nieve tiene todas las complejidades que te podés imaginar a nivel logísticas, ¿no? La incomodidad total, hace frío, rebota la luz por todos lados, es complicada, se derrite, se endurece, depende de la hora del día. Hay que cuidarla por la continuidad, por esto y aquello. La película fue técnicamente muy compleja de filmar. Básicamente encontramos un valle en Granada, cerca de Granada, en la Sierra Nevada de España, que es una cadena montañosa que está al sur. Necesitábamos un lugar que esté lo más al sur posible del hemisferio norte, que tuviese nieve y que tuviese un valle que fuera parecido al Valle de las Lágrimas, porque necesitábamos la mayor cantidad de horas de sol posibles, ¿no? Cuanto más hacia el Ecuador, más horas de sol, en invierno. Entonces teníamos 8 horas de sol, pero nos llevaba 1 hora ir y 1 hora volver de la montaña. Ahí pusimos el fuselaje principal, que ahí lo estamos viendo en las imágenes, eso es todo en Sierra Nevada. Y después teníamos un estudio que construyeron unos alemanes, lo más alto en la montaña esa que podíamos para poder tener hielo real adentro. Y hacer un estudio de interior típico, que tenía el fuselaje, donde se podía trabajar todos los interiores con un poquito más de comodidad, donde podíamos tener una grúa más tecnológica, donde podíamos tener otra comodidad. Igual hacía frío y teníamos nieve de verdad. Y en ese estudio había una pantalla de LED así parecido a esta, en la cual se proyectan los fondos que habíamos filmado en los Andes. Claro. Después teníamos otro, que le decíamos el backlot, que es como era una reproducción de la montaña de 100 metros por 100 metros. Una cuadra entera de una reproducción de la montaña hecha con espuma y andamios, que tenía otro fuselaje ahí, que subía y bajaba en un ascensor. Esto se complica. Y para copiar el nivel de la nieve. Y ahí se filmaba mucha segunda unidad, cosas que no podíamos hacer en otros lados, tormentas. Pero después estábamos arriba de las montañas. ¿Fueron al lugar real del accidente? Sí, fuimos 3 veces al Valle de las Lágrimas. La primera vez fue un equipo de montañistas, unos argentinos, que dan servicio para la gente que va al Everest y va a la Aconcagua y va a estos picos. Y ellos montaron un equipo en los cuales
yo puse parte de mi equipo, estaba el director de fotografía de segunda unidad, que es uruguayo también, Gerardo González, el Culaca. Estaban cámaras, había mucha gente, había un dron. Y ellos montaron un campamento cerca de donde cayó el avión, porque donde cayó el avión no se puede estar porque tiene mucho peligro de avalanchas, porque básicamente es el fondo de un anfiteatro de montañas que suben 1300 metros, ¿no? Y era 45 minutos caminando el lugar. Caminando en la altura, con mucho frío, porque fuimos en la misma época. Entonces era muy complejo, pero fue muy importante ir ahí, ¿viste? Eso, ¿por qué fue importante? Y porque ahí sentís como... Yo creo que el cine tiene que ver con sentimientos y con sensaciones y con emociones que a veces no se pueden explicar en palabras. Entonces, a través de la técnica que vamos aprendiendo, todos los que hacemos esto, y a través de perfeccionarnos en nuestra artesanía, somos vehículos de transmitir emociones de manera a veces más sutiles, o más precisas, o más fuertes. Y en verdad yo creo que era muy importante ir a ver qué pasaba. Y suena todo medio muy hippie, pero es real. Yo creo que es real. Es real y para mucha gente es muy importante. Bayona dijo que había ido a pedir permiso para contar esta historia. Además, sí. En un momento fuimos a pedir permiso, nos arrodillamos y pedimos literalmente permiso en voz alta. Porque también, muy fuerte, ahí se quedó mucha gente ahí arriba. Y yo me acuerdo, yo hablé con mi suegra antes de arrancar esta película, que mi suegra conocía gente de ahí, conoce. Y me dijo, otra vez van a hacer esta historia, ¿no, Pedro? Y digo, sí, bueno, es una historia de supervivencia muy importante, le digo, las más importantes del mundo. Y me dice, sí, bueno, para algunos. A mí se me murió mi mejor amigo ahí. Y claro, y ahí es como que te hace acordar, decís, claro, si no me puedo enfocar en los héroes que bajaron o el milagro de los Andes, porque también es la tragedia de los Andes, ¿viste? Todas las madres que perdieron a sus hijos, y los hermanos y hermanas, y los hijos que perdieron a sus padres. Yo conocí el otro día al hijo del doctor Nicola, y era un niño de 7 años cuando se le murió el padre y la madre. ¿No? Entonces, no podés como de repente decir, no, Juan, sí, tiene todo ese costado muy grave, ¿viste? Y ahí fue sí, como... en Uruguay va a tener una repercusión distinta en ese sentido. Y creo que es como por más que hay muchos que decimos, bueno, esta historia se contó muchas veces, crees que la sabes de memoria, hace un ratito decíamos, es como si la estuvieras viendo por primera vez. Claro. Y volvés a sorprenderte de decir, no puedo creer que esto haya pasado. Claro. Volvés con esa incredulidad. Sí. Y para vos como director de fotografía, ¿cómo manejás? Bueno, hay un tema del frío y de lo azulado de todo, y del maquillaje, de las pieles. O sea, ¿cómo te afecta a vos eso? Bueno, es un trabajo en equipo muy grande y para mí era muy importante que la fotografía transmita lo que estaba pasando, ¿no? Para mí la fotografía en la película tiene que ir de la mano de la historia, lo más de la mano posible, no puede ir ni adelante ni detrás, ¿no? Y además había que hacer un recorrido, esta gente hace un recorrido desde Uruguay, desde Montevideo a volver a Montevideo, ¿no? Hay un recorrido emocional en toda la película y la fotografía tiene que ayudar. Obviamente hay cosas donde te puedes poner con gustos para un lado o para el otro, pero era una película muy fría, muy metálica, muy vacía de vida ahí arriba. Pero que igual yo estando en el Valle de las Lágrimas, la montaña tiene un carácter y cambia, y de repente te muestras cosas que son bastante insólitas, de repente se pone todo rosado, ¿no? Y tenés un atardecer increíble, o de repente estás con el sol que te está partiendo al medio y de repente te agarra la sombra y te congelás, y todo tiene como un carácter metálico. Vos contabas también el otro día que un día estaban esperando y la nieve se tiñó de otro color. Bueno, eso fue una cosa física, en verdad, que vino una tormenta del Sahara que cruza el estrecho de Gibraltar, cruza el Mediterráneo y pega contra las montañas y cae en las montañas. Entonces lo que pasó ahí fue que cayó una nieve marrón. Y un día aquella montaña que era prístina blanca se transformó en una especie de duna gigante. Y no teníamos qué hacer. Tuvimos que esperar. Imprevistos. Y filmar adentro, y filmar en el backlot, y hacer insertos, y no sé qué, hasta ¿Vos que estabas el día que hubo como una tormenta de viento? No estaba, el yo mismo llegué día 2 del días accidente? después, sí.
ahí estaba, el Culaca estaba y había mucha gente. Fue el 13 de octubre del 2022. El día del accidente, que se cumplía el aniversario 50 años del accidente. A la hora del accidente. A las 3:30, que fue la hora que chocó el avión, se levantó una tormenta brutal, muy jodida de verdad, con vientos de 150 kilómetros por hora, que se voló uno de los domos que habían puesto los hermanos Venegas, que son esta gente de montaña. Las carpas eran unas carpitas así, mínimas por el viento, ¿no? Claro. En las cuales, digo, no te puedes parar para dormir. Pero había unos domos metálicos que se llevan con helicóptero, y se montan y se ponen pesos. Y uno de estos voló, enganchó a uno de los trabajadores, el primer uruguayo que subió al Everest, y lo tiró, y lo lastimó un poco. Él está bien, está perfecto, y es un crack, una figura increíble. Y ese domo se voló 800 metros para abajo en la montaña. Y ahí hubo que evacuar, y se hizo una evacuación con helicóptero en unas condiciones muy complicadas de clima, en la cual el piloto, Horacio Freschi, el duro, ese es su apodo, tuvo que volar en unas condiciones muy, muy complicadas y sacar mucha gente, y quedó todo tirado ahí. Las tarjetas, las cámaras, los lentes, todo. Me acuerdo en ese momento de estar en contacto con la productora, con Cimarrón, que es una productora uruguaya, y la preocupación que tenían a su vez de un miedo un poco místico. Medio místico, claro, por eso fuimos a pedir permiso también. Claro. Tipo, miren, vamos a... Y me interesa saber cómo fue trabajar con Juan Antonio Bayona, qué indicaciones te daba, qué libertad te dio, qué recordás de ese vínculo. Sí. La libertad fue total, porque en verdad esto es un trabajo de equipo en el cual nosotros hablamos mucho antes de filmar, pero son todas cosas como muy en el aire, no hay una precisión. Y él me decía, Fede Álvarez, me decía que tuvo que filmar a Alien, ahora yo no la pude hacer, yo siempre le filmaba todas las películas, y tuvo que llamar a un fotógrafo nuevo, un crack, Calo Olivares, y me decía, es como contratar a un guitarrista y escuchar en los discos que suena bien, pero no saber cómo toca hasta el día del rodaje. Claro. El día que llegó, esperemos que toque bien. Entonces es medio así, pues vas hablando de referencia, no sé qué. Y yo sobre todo, en verdad, lo que yo quería es que él tenga libertad. Pues yo veía la filmografía de Bayona y es muy preciosista, es alucinante, se ve divino. Pero para mí había que generar una cosa un poco más suelta en algunas cosas. Y él me lo pidió, me dijo, yo quiero libertad, quiero seguir a los actores, quiero... Entonces no había ¿cómo que se llama? Desafío que le dijéramos que no. Todo el crew, no era solo yo, el Dolly Grip, el gaffer, la segunda, todo el mundo decía, J decía, bueno, queremos que la cámara vaya por acá y gire y mire para el otro lado, después salga por el techo del avión y decíamos, vale. Y eso generaba una confianza y una libertad que era en verdad para mí el concepto de lo que tenía que ser la película, que era una cosa que caminaba entre un documental, porque tenía que ser muy suelta y muy atenta a nuestros actores que estaban pasando por un momento muy complicado a nivel emocional, a nivel corporal, porque habían dejado de comer, porque estaban pasando frío. ¿Vos contabas cuando empezamos a filmar, dejaron de comer? Claro, bueno, sí, tenían unos nutricionistas, estaba todo muy controlado, pero tenían una dieta muy estricta en la cual comían una lata de atún al mediodía y una mandarina de noche. Y tenían frío. Y estaban muertos de frío, y humedad, y teníamos que estar muy atentos a ellos. Pero a su vez, nosotros no podíamos dejar de lado el gusto por el cine, el gusto por que la cámara te diga algo, ese algo más que solamente te lo dice el cine, que no se puede explicar. Eso también tenía que estar. Y no era simplemente, bueno, vamos a mostrar lo que... ¿no? Sino que vamos a mostrar de cierta manera. Entonces, por suerte, armamos un equipo brutal, porque claro, se necesita mucha técnica para lograr ese paso, porque esta gente tiene que estar muy atenta para hacer un movimiento de cámara muy complejo, con muy poca preparación, ¿no? Claro. Porque en general esos movimientos, de repente yo te digo, lo ensayamos, ¿viste? Lo probamos, cambiamos, y esto era, no, va a ser así, y bueno, y había que jugársela, porque las cosas que estaban sucediendo eran muy efímeras. Claro. Me interesa ese algo más que decís que tiene el cine. Sí. ¿Qué aprendiste vos de esta historia en el proceso de hacer esta película? Bueno, esta historia aprendí todo. Ya sabía bastante, pero aprendí todo hasta el más mínimo detalle.
Pero a nivel cine, aprendí que el trabajo duro paga, ¿viste? Y que hay que jugársela, digamos, por cosas que de repente puedan parecer locas o puedan parecer demasiado, a veces, extremas, y que no hay que rendirse si no sale a la primera, ¿viste? Bien, Sí. muy bien. Pedro Luque, muchísimas gracias por estar acá. ¿Vos trabajaste en este canal? Claro, por supuesto, esta es mi casa, total. ¿Qué hacías? Era asistente de ¿Cuántos cámara. años? Y trabajé como desde el 99 al 2003. Bastante. Sí, trabajaba acá y al mismo tiempo estudiaba en la escuela de cine y al mismo tiempo trabajaba en publicidad y cuando no podía venir mandaba a un amigo que me suplía. Pero acá aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque hacíamos muchos documentales, era muy interesante. Maravilloso tenerte de nuevo por acá con la carrera que has hecho. Además, felicitaciones por eso y por esta película que está imponente. Vayan a verla al cine, Sí, en la pantalla grande. Ya desde el próximo jueves la pueden ver en el cine. Se viene en Netflix el 4 de enero, pero si sos uruguayo, me veo que mira, tenemos al director de fotografía acá. La tienen que ir a ver en pantalla grande. Pedro, muchísimas gracias. Placer. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más Correcámara.